claves y necesitamos estar preparados para lo que viene. Si usted no se prepara, usted no prepara su arca, el diluvio que viene se lo va a arrastrar, se lo va a llevar. Así que prepárese bien, prepárese bien. Gloria al Señor. Primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 16. Es el versículo que ya hemos estado tomando de base por mucho tiempo, pero que es fundamental. Y son palabras que Dios le dijo al profeta Elías, ¿verdad? Y dice: y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás por profeta en tu lugar. ¿Con qué propósito? Porque necesitamos comprender, hermano, para qué Dios llama a cada uno. Ahí es donde muchos fracasan en su vida en esta tierra y fracasan en esta vida en su ministerio. ¿Por qué? Porque aunque aparentemente logren hacer algo y logren emprender cosas grandes, por ejemplo, vemos en el libro de Génesis, vamos al libro de Génesis. En el capítulo número 10, verso 8, dice: y Cus engendró a Nimrod, que llegó a ser un poderoso ser en la tierra. ¿Cuántos quieren ser poderosos aquí en la tierra? ¿No quiere usted ser poderoso aquí en la tierra? ¿Cuántos quieren ser poderosos aquí en la tierra? Sí, sí, amén. Ahora, pero fíjese, aquí dice: él fue un poderoso cazador delante del Señor. Por tanto, se dice como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor. Pero esa palabra delante debemos de entender lo que significa. Significa que está en contra del Señor. Era un cazador de almas que se oponía al Señor. ¿Y qué fue lo que hizo este hombre? Verso 10 dice: y él comenzó, y el comienzo de su reino fue Babel, Erec, Acab y Calne, en la tierra de Sinar. Y de aquella tierra salió hacia Siria y edificó Nínive. Y mire todo lo que edificó este hombre. Ahora, ¿para qué lo edificó? Dios lo mandó a hacer eso. Es que esto es importante, hermano. Fíjate, venimos aquí a aprender principios que Dios establece en su reino. Porque no se trata, hermano, de lo mucho que tú hagas o que la gente te aplaude, diga: wow, usted hizo eso, usted logró, mire lo que Dios está haciendo a través de usted. ¿Será que es Dios? Porque todos admiraban a Nimrod. Humanamente todos lo admiraban. Pero ¿para qué sirvió lo que Nimrod estaba haciendo? Mire lo que dice aquí en el verso 11, el capítulo 11 dice: toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras,
Y aconteció que según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra del Sinar y se establecieron ahí y se dijeron unos a otros, vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Mire, iba mejorando, qué bueno. Porque así debe de ser. Fíjese que esos son principios que tristemente como nosotros como cristianos no los aplicamos en el reino de Dios. Y por eso también nosotros no desarrollamos el ministerio que Dios nos ha dado. Primero, porque no estamos haciendo lo que Dios estableció que nosotros hiciéramos. ¿Para qué nos estableció Dios? Y segundo, no usamos los métodos correctos. A veces el mundo los usa y nosotros como cristianos no los usamos. Ahora, ¿para qué sirvió todo lo que este hombre hizo? Usted sabe la historia, ¿verdad? Dice, verso 4 dice, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la faz de la tierra. Mire cómo opera el mundo de las tinieblas. Ahora, ¿de dónde aprendió el mundo de las tinieblas a operar? ¿Se le ocurriría a ellos operar así? No, aprendieron de Dios. Recuérdese que ellos eran de Dios. Todos los enemigos de Dios eran siervos de Dios al principio. Dios los comisionó y Dios les dio sabiduría, Dios les dio estrategia y aprendieron a trabajar según Dios trabaja. Pero se voltearon contra Dios y siguieron usando esos mismos principios. Ahora, ¿a qué los llevó? Dice el verso 5. El Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Señor, he aquí, son un solo pueblo. Y todos ellos tienen la misma lengua. Y esto es lo que han comenzado a hacer. Y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Mire, Dios mismo dice, wow, están aplicando mis principios. Y esos principios son poderosos. Entonces, la pregunta es, ¿para qué Dios lo ha constituido a usted? Usted tiene que descubrir para qué Dios lo constituyó. Por eso es importante, hermano, despojarnos de nuestros planes humanos. Despojarnos de nuestras metas humanas. Tenemos que despojarnos de eso. Ahora, fíjese lo importante de esto. Vamos a segunda de Timoteo. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1. Yo espero, hermano, que usted tenga un corazón abierto a ser enseñado por Dios. Y dice aquí en 2 de Timoteo capítulo 1, verso 11, no voy a entrar a todo lo que Pablo dice antes, usted estúdielo en su casa, usted estúdielo. Yo solo vengo a dar claves aquí porque no me da el tiempo para hablar de todo eso. Pero, ¿para qué fue constituido Pablo? Dice, yo fui constituido ¿para qué? Para ser predicador, apóstol y maestro. Entonces, él ocupó varias funciones. Y él podía fluir como predicador, ha de haber sido un predicador tremendo. Fue establecido como apóstol y fue establecido como maestro. Y por eso él operaba haciendo lo que Dios lo mandó a hacer. Y mire el fruto y el producto de lo que él hizo, que nosotros somos beneficiados hasta ahora.
Porque ¿qué es lo que venimos aquí a estudiar? Las cartas que Dios le dio para que las escribiera para nosotros. Pero si él hubiera seguido en su camino de hacerse un nombre, fíjese lo diferente. ¿Para qué usted quiere que Dios lo use? ¿Para qué usted quiere que Dios lo respalde? Porque fíjese que si somos sinceros, venimos delante de Dios y le decimos, Señor, respáldame en lo que estoy haciendo. La pregunta es, ¿y Dios te mandó a hacer eso? Porque si Dios no te mandó a hacer eso y prospera, va a ser para tu destrucción. Hablando eternamente, tal vez aquí en la tierra no, pero en la eternidad, ¿qué beneficio vas a tener? Por eso tú debes de siempre tener esa mentalidad. Lo que estoy haciendo, ¿qué provecho va a tener? ¿Temporal o eterno? Porque si tú ves las cosas desde la perspectiva temporal, tú te vas a frustrar. Porque Dios te quiere llevar a que alcances lo eterno y tú estás empeñado en obtener lo terrenal. Y ves a los demás que obtienen lo terrenal y entonces dices, pero ¿y yo qué pasa conmigo? Vuelvo otra vez a decirte, por eso tú no debes de comparar tu vida con la de nadie. Deja que los demás caminen como quieran. Tú enfócate. La palabra de Dios siempre dice, tú. Pero nosotros siempre decimos, ¿y nosotros? ¿Sí o no? Veamos el caso de David. David lleva el arca de la presencia de Dios y va danzando y va gritando y con todas sus fuerzas, hermano, y hace fiesta. ¿Y en la casa quién estaba? ¿En el palacio quién estaba? La esposa. ¿Y cómo estaba la esposa? Brava, enojada. Ahora, ¿le quitó eso la bendición a David? ¿Se frustró David? ¿Qué le dijo? Porque la esposa, usted sabe que hay mujeres así, no todas son así, pero hay mujeres así. Que le reprochó, le dijo, como un cualquiera te has rebajado hoy. Has hecho el ridículo. Tú que eres el rey, no tienes esa postura real que tenía mi papá. Porque estaba todavía viviendo de su papá, que Saúl, el rey Saúl había sido su papá. Y usted sabe que Saúl dice que era un hombre que impresionaba. Al punto que el hombre más alto de Israel le llegaba, hermano, aquí al hombro a Saúl. Era un hombre impresionante. Entonces esa muchachita creció, hermano, en el palacio y con la cultura real y ahora ve a su esposo que no se conforma a las leyes reales, sino se hace un cualquiera. Dice, como un cualquiera te hiciste hoy. ¿Y qué le dijo David? No solo me dice un cualquiera, sino si tengo que hacerme menos todavía, me voy a hacer menos para Dios. Porque yo no lo hago para ti, yo no lo hago para la gente. Y eso es algo que tenemos que entender, hermano. Tú tienes que entender que Dios te habla a ti. Y estoy señalando para allá para que nadie se sienta. Deja de estar metiendo a los demás en tu llamamiento. Hay gente que está diciendo, yo voy a servirle a Dios cuando ya toda mi familia esté sirviéndole a Dios. Y si tu familia no es escogida por Dios, ¿qué? Tú alégrate que Dios te escogió a ti. Aleluya. Si Dios no escoge a los demás, ese es problema de ellos.
Entonces tenemos que aprender los principios bíblicos. Volviendo otra vez, hermano, a Génesis. ¿Para qué Dios te escogió? ¿Para qué Dios te llamó? Y no me preguntes a mí, hermano. Hay gente que a veces se me acerca y me dice, hermano, ¿y para qué Dios me escogió a mí? Si yo qué sé. Yo tengo que descubrir para qué Dios me escogió a mí. Y todavía estoy descubriéndolo. Pero fíjese aquí, porque aparte de ir descubriendo para qué Dios me comisionó, así como Pablo. Él dice en Filipenses capítulo 3 que él todo lo que tenía por bueno lo desechó, lo tuvo como basura, con tal de obtener el pleno conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y de alcanzar una muerte fuera de resurrección. Alcanzar una resurrección superior a la que todos los demás iban a alcanzar. Ahí está en Filipenses, capítulo 3, léalo. Y dijo, por él yo lo desecho todo, he tirado mis títulos, he tirado todo lo tengo por basura. Por alcanzar el pleno conocimiento de mi Señor Jesucristo. Y él entendió para qué Dios lo había llamado. Pero no es suficiente eso, sino tienes que aplicar los principios de Dios. Entonces, veamos aquí cómo operó este Nimrod. Dice aquí en el capítulo 11, verso 3, se dijeron unos a otros, vamos, edifiquemos, pero no vamos a edificar como se han estado edificando, sino dice que usaron el ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Y eso es algo importante, hermano. Eso es algo que Eliseo entendió. Pero antes de seguir en eso, sigamos adelante un poquito, porque de ahí voy a regresar a esto. Dice, verso 4, que se iban a edificar una torre cuya cúspide llegara hasta los cielos. Ahora, ellos no eran ignorantes, hermano, no va a pensar que iban a hacer una pirámide hasta allá, no. Es que desde ahí iban a poder ver, observar los cielos. Porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus obras. ¿Verdad que sí? Entonces, no piense que, claro, era una torre alta, pero no piense que tampoco eran así tan tontitos de que iban a llegar al cielo. Ellos saben que no podían llegar al cielo. Pero sí, desde ahí iban a estar consultando los cielos. O sea, se habían vuelto diabólicos, satánicos, adivinos. Ellos entendían que los lugares altos eran manifestaciones sobrenaturales. Bueno, no voy a hablar de todo eso, pero por lo menos ahí usted averígüelo, ¿no? Dice, y hagámonos, ¿qué? Un nombre famoso. ¿Para qué tú quieres que Dios te use? ¿Para hacerte un nombre famoso? ¿O para que el nombre de Dios sea exaltado? Porque eso es lo que va a marcar la diferencia. Hoy el hombre lo que quiere es ser reconocido, es que la gente lo oiga, lo escuche, que lo reverencie, que le digan maestro. Como le decían al Señor Rabí. Eso es lo que buscamos al servirle a Dios.
o que realmente el reino de Dios se expanda y que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea levantado en alto. Eso es lo que va a marcar la diferencia. Pero volviendo a los principios, que ellos dijeron, ya no vamos a usar piedra, vamos a usar ladrillos. Ya no vamos a usar mezclas, vamos a usar asfalto. Ahora, regresando a Segunda de Reyes, capítulo 2. Verso 9. Dice que el día que el Señor se iba a llevar a Elías, después de que habían cruzado el río Jordán, dice, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que yo haga por ti antes que yo sea separado de ti. Ya está garantizado, tú vas a ser mi sucesor. Y no solo vas a ser mi sucesor, sino que te ganaste un premio porque me has acompañado hasta acá. Porque yo te había dejado allá en Gilgal y no me abandonaste en Gilgal, me acompañaste a Betel. Y yo te quise dejar en Betel y no me dejaste en Betel, sino me acompañaste a Jericó. Y yo te quise dejar en Jericó y tú me dijiste, no, yo voy contigo hasta el Jordán. Mire, es que tenemos que entender todos esos principios, hermano. Por eso es que usted tiene que renunciar, hermano, a ser hispano. Es que los hispanos, hermanos, somos mediocres. Y no se enoje conmigo, que yo también soy hispano. Tengo derecho a hablar de los hispanos. Ay, ¿usted es racista? Pues sí, soy racista. Todos somos racistas. Dios hizo las razas. Así que no me diga que usted no es racista, porque también es racista. Todos somos racistas. Dios nos hizo así. Ahora hay que sacarle ventaja al racismo. Porque cuando se habla de racismo se piensa siempre en lo negativo. No. Pero uno tiene que pensar, hermano, en cómo mejorar, en cómo superarse. Y si una cultura, porque hermano, una cosa es la raza y otra cosa es la cultura. Usted puede ser hispano, pero si tiene una cultura japonesa, ¿va a sobresalir de los hispanos o no? ¿Por qué va a sobresalir de los hispanos? ¿Porque los japoneses son más inteligentes? No. Porque los japoneses son persistentes. Son disciplinados. Eso no tiene nada que ver con la raza. Entonces yo no voy a dejar de ser hispano en ese sentido, de que me van a cambiar, me voy a poner lentes de contacto para que los ojos me cambien y me voy a pintar el pelo para parecer de otro color. No. Pero sí mi cultura tiene que ir cambiando. Tengo que dejar esa cultura hispana. Donde, hermano, todo lo hacemos a medias. Somos impuntuales, somos irresponsables. Digo yo, allá usted si se agrega ahí en el grupo, pues usted tal vez ya no lo es, qué bueno. Qué bueno que ya no lo sea. Y tiene que aprender a la cultura anglosajona. ¿No se ha dado cuenta usted que en el mundo, hermano, donde los anglosajones son los blancos, que nosotros decimos gringos? ¿No se ha dado cuenta que ellos a donde llegan son los líderes? Compare, mire, a donde quiera que vayan, compare las casas de gente que ha habitado ahí por años y siglos, hermano, y llegan los anglosajones y van a hacer la casa como están ahí, o la van a hacer a su manera.
Entonces, no es cuestión, hermano, de que es que aquí no se puede. Sí se puede. Entonces tenemos que aprender a cambiar nuestra cultura. A no acomodarnos a lo que somos, a lo que tenemos. Porque como hispanos, hermano, si nosotros hubiéramos estado con Elías y Elías nos dice en Gilgal, quédate aquí, yo tengo que ir. ¿A dónde vas a ir? Fíjate que yo tengo que ir a Betel, de ahí tengo que ir a Jericó y de ahí tengo que irme del otro lado del río Jordán. Ah, no, ya me quedo descansando. Pero para salir de compromiso, preguntamos, pero tengo que ir. ¿Y qué le hubiera respondido Elías? No, no tienes que ir. No tienes que ir. Es más, hasta él le dijo, quédate aquí. Por eso, hermano, usted tiene que despertar y no acomodarse solamente a decir, no, pues es que hasta aquí llego, hasta aquí llegué. Es como cuando se le comisiona un privilegio. Usted tiene que ver cómo desarrolla mejor ese privilegio que el que estuvo antes de usted. Por ejemplo, el sonido. Si alguien llega al sonido, ahí está. ¿Qué tengo que hacer? Apachas este botón, este botón, este botón, este. Ah, ok. Ya con eso ya cree que ya sabe, ya es sonidista. No. Tienes que ir y aprender. Y ahora, hermano, hay tantas formas de aprender. El teléfono, hermano, no es solo para que estés ahí en las redes sociales chismeando. Aprende. Úsalo para algo beneficioso. No solo para entretenerte. ¿Qué necesitas saber hoy? Que no lo puedas consultar en el teléfono. ¿Hay algo que no puedas consultarlo en el teléfono? Todo lo puedes consultar. Entonces es que no hay nadie que me enseñe. ¿Y quién es el necesitado de aprender? Entonces no te conformes. Es que fíjese que aquí usamos la piedra y la mezcla. Ah, bueno, sigamos usando la piedra y la mezcla. ¿Pero qué dijeron ellos? No, vamos a hacer ladrillo y vamos a usar asfalto. Vamos a prosperar, vamos a avanzar. ¿Por qué? Porque estaban usando principios de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió aquí con Eliseo? Mire lo que sucedió aquí. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 9. Dice, y cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que yo haga por ti antes de que yo sea separado de ti. Le pregunto, si se hubiera quedado en Gilgal, si hubiera quedado en Betel, si hubiera quedado en Jericó, si hubiera quedado del otro lado del río Jordán, ¿le hubiera preguntado eso Elías? No. Si hubiera quedado con el manto de Elías, ¿ah? Si hubiera quedado con el manto de Elías, sí, si ya era de él. Si desde que lo encontró se lo tiró. Dijo, este es mi manto. Pero ¿qué dijo él? Yo no lo quiero así. Porque yo no quiero ser igual que tú. Ahora, ¿usted cree que Elías se ofendió? ¿Qué pasa si alguien viene y le dice, yo no quiero ser como ustedes? ¿Cómo se sentiría? ¿Ah? Honestamente, ¿cómo se sentiría? ¿Ah? Honestamente, ¿cuántos se enojarían? ¿Cuántos se molestarían? ¿Ah? Sea sincero. Pero si viene su hijo y le dice, yo no quiero ser como tú eres, ¿se enoja?
¿Ah? ¿Se enoja o le da gusto? ¿Ah? ¿Ve la diferencia? Entonces, Elías no se enojó, al contrario. Elías lo estaba presionando y por eso le ponía más difícil la cosa. Y le ponía más difícil la cosa. ¿Por qué? Porque quería que él se quedara con una mejor bendición. Por eso es triste ver hoy, hermano, que hay iglesias donde supuestamente hay pastores, que los pastores se enojan si otro empieza a predicar mejor que él. Y hasta lo saca de la iglesia. No. ¿Por qué? Porque no tiene un corazón de padre. Porque lo que quiere es su posición. Yo le he estado orando a Dios y que digo, Señor, levanta, levanta mejores que yo ya me pueda ir, Señor. De veras, hermano. Yo no estoy compitiendo con nadie, al contrario. Yo me gozo cuando alguien viene y me dice, fíjese que yo quisiera hacer esto y esto. Y si yo veo que es de Dios, digo, dale, dale. Porque yo lo que quiero es que usted crezca. Mire, parece todo lo contrario. Parece como que usted es muy duro y usted como, no, precisamente. ¿Qué sucedió aquí? Elías le dijo, ahora tienes un regalo extra. Piensa bien qué vas a pedir. Honestamente, ¿qué hubiera pedido usted? Honestamente, no, o sea, no se me vuelva muy espiritual. Si ahorita viene un ángel y le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Honestamente, ¿qué quieres que te haga? Pero ese ángel viene disfrazado, no viene como un ser angelical, sino como un ser humano. ¿Qué le pediría a usted? Ahora, pero fíjese que y esta pregunta sí se la quiero hacer. ¿Qué es lo que usted quiere que Dios le haga esta tarde? Piense, ¿qué es lo que usted quiere que Dios le haga esta tarde? ¿Ya pensó en algo? Mire, todos queremos algo. Algunos quieren que ya el culto se termine. Bueno, que la reunión se acabe, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿será suficiente querer para tener? No. ¿Cuántos quieren tener $1,000,000 esta tarde? Levanten la mano. ¿A usted no quiere tener $1,000,000? ¿Y lo va a tener? ¿Ah? ¿Lo va a tener? ¿Sí? ¿Lo va a tener? ¿Quién se lo va a dar? ¿Ah? Bueno, allá lo espero afuera y me enseña $1,000,000. Ahí deja el diezmo, pues, por lo menos. No para mí, para la obra de Dios. Mire, el querer no hace nada en nuestra vida. Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Pero hay otros que dicen, no, yo no quiero, yo deseo. ¿Cuántos desean $1,000,000? Sea sincero. ¿De veras usted lo desea? ¿O solo lo quiere?
¿Qué va a hacer para tener ese $1,000,000? Mire, ya muchos ahí no levantan la mano, porque son sinceros. Pero eso tampoco es suficiente, porque los que desean nunca van a tener $1,000,000 tampoco. Pueden pasar 10, 20, 30 años y nunca lo van a tener. Ay, yo deseo, ay, yo deseo. Mire, los que quieren de vez en cuando dicen, ay, ¿por qué no soy millonario? Los que desean piensan todos los días, yo quisiera ser millonario, yo quisiera ser millonario, pero no cambia nada en su vida. Tiene que llegar el otro nivel, es anhelar. ¿Qué es lo que usted anhela? Porque el que anhela no va a decir, yo quisiera, no. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Esa es la diferencia, hermano. Mire, volviendo otra vez al rey David, vamos aquí a capítulo 6 de Segunda de Samuel. Y fíjese que el arca del pacto había estado muchos años fuera. Y todos los israelitas querían que el arca estuviera en Israel. Yo quisiera que el arca estuviera en Israel. ¿Y qué pasaba? Nada. Ellos querían. Yo quisiera, yo quiero. ¿Pero cambiaba eso su vida, su vivir? No, seguían igual. Pero luego dice, verso 6, capítulo 6, perdón, verso 1, dice, volvió David a reunir a todos los hombres escogidos de Israel, 30,000. ¿Y qué pasó? Se levantó temprano y fue con todo el pueblo que estaba con él para hacer subir desde ahí el arca de Dios. Entonces, no se quedó solamente con un querer. Tengo el deseo de tener el arca. Lo voy a ir a traer. Puedo hacerlo. ¿Le funcionó? ¿La pudo llegar a traer a su casa? ¿No? ¿Qué sucedió en el camino? Mire, dice el verso 3. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo para que la pudieran llevar a la casa de Abinadab, que es de la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo y lo llevaron con el arca de Dios a la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Y Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel se regocijaban delante del Señor con toda clase de instrumentos hechos de madera, de abeto y bueno, todos instrumentos. Pero cuando llegaron a la era, dice, Usa extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes casi la volcaron.
O sea, él no se quedó solo con querer, dijo, no, yo deseo, la voy a traer, vamos a traerla. ¿Cómo? Como sea. Lo importante es que venga. Eso está como las muchachas que quieren casarse. ¿Será suficiente querer casarse para casarse? No. Tiene que poner algo más, ¿no? Dice, no, yo no solo quiero, yo deseo casarme. ¿Cuántas se han casado deseando casarse? ¿Mm? Ah, a la fuerza se casaron entonces. Sí, pregúntale a las muchachas, no, yo deseo casarme. Está bien, pero no se preparan, pero no cambian, no se ponen en forma, no cambian sus hábitos alimenticios, no hacen ejercicio, no aprenden a cocinar, no aprenden a hacer los quehaceres domésticos, pero desean casarse y se casan. ¿Y cómo les va? A los meses, ¿qué quieren hacer? Divorciarse. ¿Para qué me casé? Porque desearon, lo alcanzaron por un deseo. Mire, David aquí deseaba y dijo, vamos a traer el arca. ¿Y cómo? Pues, ¿cómo la trajeron hasta acá los filisteos? En carro nuevo. Pues hagamos lo mismo. Si eso les funcionó a los filisteos, nosotros también hagámoslo. ¿Y qué produjo? Muerte. Dice aquí, verso 7, segunda de Samuel 6:7, dice, y se encendió la ira del Señor contra Usa, y Dios lo hirió ahí por su irreverencia, y ahí murió junto al arca de Dios. Entonces David, ¿qué hizo? Se enojó. ¿Quién tenía la culpa de que no haya llegado el arca a donde tenía que llegar? ¿Quién tenía la culpa? ¿Quién tenía la culpa que todo lo que él había preparado se le deshizo en el camino? Porque, hermano, nosotros operamos en el deseo. Yo deseo, yo deseo, yo deseo, yo deseo. Y por eso hacemos las cosas así a medias. Yo deseo servir en tal área. Yo deseo tocar. Yo deseo cantar. Yo deseo dirigir. Yo deseo predicar. ¿Y qué hacemos? Nos aprendemos ahí unos versículos de la Biblia. Ya soy predicador. Aprende un poquito ahí. Enséñeme cómo se saca este canto. Ya. Con esto es suficiente. No entendemos ni lo que es la música. Y nos metemos a tocar. No sabemos ni siquiera hacer calentamientos de voz y nos metemos a cantar. No salimos de Juan 3:16 y ya nos creemos predicadores. Porque deseamos. Yo deseo servirle a Dios. Yo deseo ser un ministro y voy a abrir mi iglesia. ¿Cuántos que se llaman pastores? Porque no todos los que tienen iglesia son pastores, hermano. Si Dios no lo constituyó a ser pastor, ¿es pastor? Pero tiene una iglesia de 10,000 personas. ¿Es pastor? No. Es que aquí no se trata, hermano, de que lo que yo quiero, lo que yo deseo. ¿Para qué te constituyó Dios? Y no es suficiente. Si me constituyó para algo, me tengo que preparar,
tengo que anhelarlo. No solo quererlo, no solo desearlo, tengo que anhelarlo. Mire, hoy el problema, ¿sabe cuál es? De las que se quieren casar. Y no sé por qué estoy hablando de esto. Que andan pensando, ¿con quién me casaré? ¿Qué importa con quién te cases? Eso es secundario. La pregunta es, ¿estás ya preparado para casarte? Es como los que quieren tener carro y no saben manejar. ¿Qué va a pasar cuando tengas tu carro? Ah, pero es un carro nuevecito, mire, recién salido del dealer. Ahí está. ¿Y para qué lo sacaste del dealer? Para ir a chocar. Y hay algunos que están diciendo, Señor, dame un carro, dame un carro. ¿Por qué no me das un carro? Porque no sabes manejar todavía. Yo quisiera hacer un examen de manejo a todos los que dicen que saben manejar. Ahora, los que saben manejar, ¿por qué saben manejar? Porque desearon manejar. Y entonces preguntaron, ¿y cómo se hace aquí? Ah, de la P se pasa a la D, ¿verdad? Ok, ya sé manejar. Tenemos que anhelar. El que anhela no se conforma con medio saber las cosas. Entonces fíjese lo que dice aquí. Dice verso 8, segunda de Samuel 6:8, dice, entonces David se enojó porque el Señor había estallado en ira contra Usa y llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. Verso 10 dice, y David no quiso trasladar el arca del Señor con él a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a la casa de Obededom Geteo. Mire qué inteligente va. Como yo deseo llevar el arca a mi casa, pero esa arca produce muerte, mejor que se la lleve Obededom a su casa. ¿Sabe por qué muchos no se quieren casar? Porque me han visto los matrimonios que se desearon casar. ¿Y qué cuentan los matrimonios que se desearon casar? Viven como perros y gatos. ¿Y qué aconsejas? No te cases, mira, es que no. Y la mujer dice, es que imagínese que mi esposo quiere que le cocine antes de que él se vaya al trabajo. Y quiere que cuando regrese del trabajo yo le lave los pies y le dé masajito en los pies y le tenga la comida preparada y que él lo siente ahí en el sofá de la sala y que descanse. Imagínese que quiere que le lave y le planche y que la tenga la casa limpia. No. Y el varón dice, imagínese que mi mujer quiere que trabaje overtime porque no nos alcanza. No ve que estoy todo tostadito por ahí, estar tanto quemado por el sol. No.
¿Y entonces por qué se casó? Porque deseaba casarse. Y no me meto a los hijos porque ahí está peor la cosa. ¿Para qué usted deseó tener hijos? Es que esto es serio, hermano. Fíjese que hay gente que a veces me critica y dice, ¿y usted por qué habla? Porque es la verdad. ¿Por qué la mayoría tienen hijos o tuvieron hijos? ¿Por qué? Es que yo deseaba. ¿Para qué? Y ahora está llorando. Mire cómo me salieron estos hijos. Sí, porque los deseó. No es suficiente desear. Tienes que anhelar. Y entonces David dijo, no, yo así no puedo, porque produce muerte. Voy a llevar muerte a mi casa. Por eso hay muchos que dicen, yo mejor me quedo soltero. Tranquilo. ¿Sí? Vivo feliz. Entro y salgo a la hora que se me da la gana. No tengo que darle cuentas a nadie. El problema no es el matrimonio, hermano. El problema es nuestra actitud. El problema no era que Dios no quería que que David llevara el arca a la casa de David, porque ni siquiera la iba a llevar al tabernáculo, no. Este David era tremendo, hermano. Es que ahí es donde usted y yo tenemos que entender que Dios quiere que nosotros le ganemos el corazón a Él. Porque David, él era de la tribu de Judá. Él no era sacerdote. Él no era de la tribu de Leví, ni era descendiente de Aarón. ¿Y cómo iba cuando salió huyendo del rey Saúl? ¿Qué comida comió? Pan de sacerdotes, hermano. ¿Y le reprochó Dios? No. Otro se lo hubiera comido, lo matan, hermano. Pero este David, mire, él no dijo, voy a devolver el arca y que la lleven al tabernáculo allá a donde debe de estar. No, dijo, me la voy a llevar a mi casa. Qué atrevido, hermano. Y le preguntó a Dios, ¿puedo llevarme? Sí, llévatela. Pero cuando se la quiso llevar, hubo muerte. Señor, pero me dijiste que me la podía llevar. Sí. Así como muchos. Señor, pero tú me dijiste que me podía casar. Y hay muerte, Señor. Porque no te preparaste. Porque no hiciste las cosas en el orden de Dios. Porque fuiste un Nimrod edificándote una torre y una ciudad. ¿Para qué? ¿Para qué quieres casarte? ¿Para qué deseas casarte? ¿Para no estar solo? Consíguete un perrito, hermano. Esos son fieles. ¿Sí? ¿O no? Mire, al perro le das basura para comer y está contento. Y aunque lo patees, sí, vete para allá, al ratito viene ahí contento meneándote la cola. Hale eso a una mujer. A ver cómo te va. Pero mire lo que dice el verso 9. ¿Qué dice? Segunda de Samuel 6:9 dice, David tuvo temor del Señor
aquel día y dijo: ¿cómo podrá venir a mí el arca del Señor? ¿Eso le suena a querer, a desear o a anhelar? ¿Ah? ¿A qué le suena eso? Anhelar. ¿Cómo le hago? Usted que dice que quiere $1.000.000, no lo va a tener. Usted que desea $1.000.000, no lo va a tener. Pero si usted dice: ¿y cómo le hago para tener $1.000.000? ¿Será difícil para uno de nosotros que el próximo año usted ya tenga $1.000.000 en la cuenta de su banco? No. Si lo anhela. Claro, todo empieza viniendo a las madrugadas de oración, viniendo a los ayunos, viniendo a las vigilias. ¿O solo desea lo del $1.000.000 para irse a dar la vuelta al mundo? ¿Para qué desea el $1.000.000? Para servirle mejor a Dios. Y entonces, ¿qué pasó? Dice que David oyó en el verso 11, dice: por 3 meses permaneció el arca del Señor en la casa de Obed-edom, geteo, y no hubo muerte, sino hubo bendición. Ay, hermano, hermana, entonces usted hoy descubre que el matrimonio no es muerte, es una bendición. Pero si se hace en el orden de Dios. No porque, ay, es que ya me está dejando el tren. Como dice alguien ahí, mejor que te deje y no que te arrastre el tren. Y bendijo Dios la casa de Obed-edom. Y entonces se dio aviso al rey, diciendo: el Señor ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que le pertenece a causa del arca de Dios. Mire, cuando la presencia de Dios está en tu vida, ¿qué va a haber? Prosperidad, hermano. Prosperidad. Ahora, este Obed-edom, hermano, no era cualquiera. No era que dijeron: a ver, ¿quién quiere llevarse el arca? Porque si hubieran preguntado quién quiere llevarse el arca, hermano, muchos te hubieran levantado la mano. ¿Pero por qué Obed-edom? Porque él era levita. ¿Cuántos quieren ser levitas? ¿Sí? Bueno, ya muchos son levitas, ¿verdad? Levita venir al ayuno, levita venir a las vigilias, levita leer la Biblia. Bueno, levitas son. Todos lo evitan, ¿no? Y mire, dice: entonces David fue y con alegría hizo subir el arca de Dios a la casa de Obed-edom, a la ciudad de David. Pero ya no la subió con carro nuevo. Vamos a Crónicas. Primer libro de Crónicas, capítulo 13. Dice, verso 1, dice: y David hizo para sí casas en la ciudad de David y preparó un lugar para el arca de Dios y levantó una tienda para ella.
Entonces David dijo: nadie ha de llevar el arca de Dios sino los levitas, porque el Señor los escogió para llevar el arca de Dios y servirle para siempre. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para subir el arca del Señor al lugar que había preparado para ella. Y reunió David a los hijos de Aarón y a los levitas y a los hijos de Coat y a los hijos de Merari y a los hijos de Gersón. Verso 8 dice, vamos a ver, verso 11 dice: entonces David hizo llamar a los sacerdotes Sadoc y Abitar y a los levitas y le dijo: vosotros sois los jefes de las casas paternas de los levitas, santificaos tanto vosotros como vuestros parientes, para que subáis el arca del Señor Dios de Israel al lugar que le he preparado. Puesto que no la llevasteis la primera vez, el Señor nuestro Dios estalló en ira contra nosotros, ya que no le buscamos conforme a la ordenanza. Entonces, ¿dónde está la falla, hermano? Mira, ya deja de quejarte, ya deja de lamentarte. Mire, por algo el canto que se cantó hoy. ¿Cuál fue el canto que cantamos hoy? Rinde hoy. Rinde todo a Cristo. Rinde todo al Señor. Pero todavía estamos caminando en que yo quiero, en que yo deseo. No. Anhélalo. El anhelar es buscar instrucción, es buscar sabiduría, es buscar dirección de parte de Dios. No hacerlo en tus formas humanas, en tus fuerzas humanas, no. Verso 16, Primera de Crónicas 15, 16 dice: entonces David habló a los jefes de los levitas para que designaran a sus parientes los cantores con instrumentos de música, arpas, liras y címbalos muy resonantes, alzando la voz con alegría. Y luego más adelante dice, verso 25, dice: fue pues David con los ancianos de Israel y los ancianos sobre miles a traer el arca del pacto del Señor desde la casa de Obed-edom. Y sucedió que como Dios ayudaba a los levitas que llevaban el arca del pacto, ellos sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. David iba vestido ¿de qué? De un manto de lino fino. También todos los levitas que llevaban el arca, asimismo los cantores. David se vistió con vestiduras sacerdotales también, de levitas. Qué atrevido ese hombre, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque le caía bien a Dios, hermano. Mira, aquí no se trata de caerle bien a la congregación, aquí no se trata de caerle bien al pastor, hermano. Aquí se trata de caerle bien a Dios. Aleluya, si tú le caes bien a Dios. Volvamos a Segunda de Reyes. Capítulo 2, verso 5. Dice: y los hijos de los profetas que estaban en Jericó se acercaron a Eliseo y le dijeron: ¿sabes que hoy el Señor te quitará tu Señor de sobre ti? Y él respondió: sí, yo lo sé, callad. ¿Y qué pasó con estos? Verso 7. Dice: y 50 hombres de los hijos de los profetas fueron y se pararon frente a ellos a lo lejos, mientras ellos dos se pararon junto al río Jordán. Y entonces Elías toma el manto, lo divide y pasan. ¿Por qué
Elías no le ofreció lo que los hijos de los profetas querían a ellos. ¿Qué les ofreció Elías a los hijos de los profetas? ¿Qué les ofreció? Nada. Pero a Eliseo, ¿qué le dijo? Pide lo que quieras. Es que eso es lo que va a marcar la diferencia, hermano. Mira, ya deja de estar envidiando a los hermanos, ya deja de estar envidiando. ¿Y por qué Dios bendice a aquel? ¿Y por qué Dios le da a aquel? ¿Y por qué aquel tiene? ¿Y por qué a mí no? Porque eres hijo de profeta. Ay, pero si yo también busco a Dios, pero si yo también tengo revelación de Dios. Sí, los hijos de los profetas tenían revelación de Dios también. Pero ¿dónde se quedaron? De este lado del Jordán. ¿Cuándo le sirvieron a Elías? ¿Ah? ¿Qué decían los hijos de los profetas? Ahí está Eliseo que le sirva. Elías decía, tengo sed. ¿Y qué hacían los hijos de los profetas? Eliseo, anda a traerle agua. ¿Tu Señor tiene sed? ¿Cuánta gente viene a la iglesia, hermano, y se sienta y recibe de Dios y todo? Pero nunca le dice, Señor, aquí estoy para servirte. ¿Qué quieres que haga por ti? Que eso es lo que el Señor quiere que tú le digas. Estoy aquí para servirte, Señor, para honrarte, para adorarte. ¿A quién Dios le va a ofrecer? ¿A los hijos de los profetas o a su siervo? Por eso tú tienes que despertar, hermano, tienes que ponerte las pilas, ya. Deja de estar viendo a los demás. ¿Y por qué los demás no vienen? ¿Qué te importa? Eliseo le dijo, mira, yo no te voy a dejar, yo no te voy a soltar. Yo estoy aquí para servirte. Eso es lo que tú tienes que decirle al Señor. Yo estoy aquí para servirte, Señor. No estoy para que tú me sirvas. ¿Cuánta gente viene a la iglesia? Señor, aquí estoy para que me des. Dame esto, dame aquello, necesito esto otro. En lugar de decirle, aquí estoy para servirte, Señor. Y entonces Eliseo, ¿qué dice? Yo no quiero ser igual que tú. Tú haces bajar fuego del cielo, está bien. A ti los cuervos te han llevado comida, carne y pan, está bien. Tú has hecho que la harina no se acabe, está bien. Tú has resucitado a un muchacho, está bien. Pero yo no quiero ser igual que tú. Yo quiero una doble porción de lo que tú tienes. Yo no me conformo con seguir construyendo con piedras y mezcla. Yo quiero construir con ladrillos y asfalto. Yo no voy a seguir haciendo las cosas como lo siguen haciendo los demás. Yo no voy a ser un seguidor de nuestro Señor como son los demás. Yo voy a ir más allá. Cuando a mí me delegan una responsabilidad, yo no lo voy a hacer a medias, a mediocres, ahí solo para que siga caminando la cosa. No, yo voy a ver cómo lo hago mejor. Y mira, y en el cielo te están chequeando. Que tú haces las cosas no para mí, ni para la congregación. Tú haces las cosas para Dios. Y entonces, avanzando un poquito al capítulo 5, que es donde nos quedamos la semana pasada, mira hasta dónde tuve que ir para llegar a Segunda de Reyes, capítulo 5.
verso 10. Dice, y Eliseo le envió un mensajero a Naamán, el comandante del ejército enemigo de Dios, que no era del pueblo de Israel, ese comandante. Dice, ve y lávate en el Jordán 7 veces y tu carne se te restaurará y quedarás limpio. Mire, este comandante tenía muchas medallas, pero leproso. Así hay muchos, hermanos, mire, nosotros nos vamos a llevar sorpresas en el cielo, porque vamos a ver a muchos hombres de Dios, aparentemente. Yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, mire cuántos discípulos tengo, mire cuántas iglesias tengo, mire. Pero por dentro, ¿cómo están? Leprosos. Qué triste, ¿no? Y eso es tristemente la mentalidad de muchos lugares, hermano. Es que yo quiero servir, yo necesito servir. Sí, pero no puedes hacerlo leproso. ¿Cómo te vas a quitar la lepra? ¿Qué te va a limpiar la lepra? Cuando en la cena del Señor, la última que el Señor tuvo, dice que el Señor tomó agua y una toalla y empezó a lavarle los pies a sus discípulos. Y cuando llegó con Pedro, mire, ¿qué le dijo Pedro? No, Señor, yo no voy a dejar que, yo te los tengo que lavar a ti. Bueno, ¿y por qué no lo había hecho? Mire cómo somos los humanos. Y yo no estoy criticando a Pedro, ¿sabe por qué? Porque somos iguales nosotros, hermano. O sea, no estoy tratando de poner mal al apóstol Pedro, no. Pero él fue el que lo hizo, en representación de nosotros. Hay gente que ve la necesidad y no actúa. Y cuando otro lo está haciendo, dice, ay, yo lo hago. ¿Ya para qué? ¿Cuánta gente se muere y tú nunca le dices el mensaje de salvación? Y dice, ay, ¿y ya para qué te estás lamentando? Si ya se murió. En lugar de estarte lamentando por los que ya se murieron sin ser salvos, mejor preocúpate por los que todavía no son salvos y están vivos. Y ve a hacer el evangelismo. Por eso, hermano, esas lágrimas de cocodrilo ya no funcionan. Es como los que hay en el velorio. ¡Ay! ¿Cómo lo vamos a extrañar? Y nunca lo visitaban cuando estaba vivo. El día de ayer falleció la hermana de nuestra hermana Guadalupe, le iba a decir yo, pero ya no se llama Guadalupe, se llama Esther. Pero me dice, yo estuve hablando con ella unas horas antes de que se muriera. Aparte, pues que ya había estado dando un mensaje con ella y todo. Y esa es la paz, esa es la tranquilidad que un hijo de Dios tiene. Por eso, hermano, mire, yo soy un ejemplo. Y yo cuando mi mamá y mi papá murieron, yo no lloré.
¿Por qué iba a llorar? Yo le di a ellos lo que yo pude darles en vida. Pero ahí, mire, ni un, no, nada. Pero allá se murió y ahí le llevan, hermano, unos ramos de flores. ¿Ya muerto para qué? Mejor eso lo hubiera invertido en una buena cena. Y si lo hubiera llevado a comer, lo hubiera disfrutado más. Pero ya que no se puede, ahí está, ay, yo lo hago. Así estaba Pedro, Jesús estaba ahí, te voy a lavar los pies. No, yo te los tengo que lavar a ti. ¿Y por qué no lo había hecho antes entonces? Ahora, ¿qué le dijo el Señor a Pedro? Si yo no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Ah, entonces no solo los pies, Señor, báñame completo. No. Mire, ahorita usted puede venir a orar a la hora que quiera a este lugar, puede venir cualquier noche a las vigilias, puede venir el día sábado, aquí están ayunando, hermano, de todo. Hay cultos, diferentes horas, hay estudios bíblicos. Pero se llega a ir a otro lugar y dice, ay, cómo extraño allá, hermano, mire, aquí no encuentro un lugar igual. ¿Y por qué no lo aprovechó aquí? Cuando tenía la oportunidad, ¿por qué no lo aprovechó? Por eso yo le digo, el día que usted me llame llorando, es que mire, yo quisiera regresar. ¿Y para qué? Si cuando estuviste aquí no lo aprovechaste. Por eso tú no tienes que tener miedo de dónde vas a vivir, hermano. Si el otro año Dios te lleva a vivir a otro país, ¿por qué te vas a preocupar? Si te preparaste, si fuiste diligente, aprovechaste las oportunidades, ¿por qué vas a estar llorando? Cuando Felipe tuvo que salir huyendo, porque hermano, él no estaba esperando que lo agarrara la migra. Él dijo, antes que me agarre, yo me voy. Sí, mire lo que vamos al libro de Hechos. Capítulo 8. Verso 1 dice, y Saulo estaba de completo acuerdo con la muerte de Esteban. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Así que el que tenga oídos para oír, que oiga. O usted agarra una buena posición aquí en Dios, va a saber dónde va a ir a parar. Ahora, y si Dios tiene un propósito para usarlo en otro lado, amén. ¿Por qué se va a preocupar? ¿Qué hizo Felipe? Verso 4 dice, así que los que habían sido esparcidos, iban llorando, así dice. Iban lamentándose, iban preocupados que iban a comer, así dice. ¿Qué iban haciendo? Predicando la palabra, hermano. Ahora, hermano, no espere que Dios use una medida así para que usted predique la palabra.
Porque ya lo sacó una vez. Ya lo sacó una vez. ¿Dónde usted creció? ¿Dónde usted nació? ¿Y dónde está ahora? En otro lugar, ¿no? ¿Qué medios usó Dios? A saber. Pero lo trajo para acá. Ahora, si Dios lo saca de aquí, ¿para qué lo va a sacar? ¿Para qué lo trajo y para qué lo va a sacar? Lo trajo para que se prepare. Y no me diga, pero es que yo soy ciudadano americano, es que yo tengo la residencia. ¿Y eso qué tiene que ver? Yo por eso le he dicho, hermano, usted no tiene que preocuparse lo que sucede allá en el mundo, en la política y todo eso. Usted preocúpete cómo está su relación con Dios. Porque Dios es el que determina todo, 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 todo. Y si Dios dice, aquí te quedas, aquí te quedas. Y si Dios te dice, te me vas, te vas. Pero ¿qué beneficio vas a sacar? Si te quedas aquí, ¿qué beneficio vas a sacar? Y si te vas, ¿qué beneficio vas a sacar? ¿Qué iban haciendo? Predicando la palabra. Verso 6 dice, y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía al oír y ver las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados, y había gran regocijo en aquella ciudad. Así que no me ame llorando, hermano. Ahora, llámame, sí. Pero déjame para decir, mire, aquí estamos y quiero que venga porque ya tengo aquí un discipulado, porque ya tengo aquí una congregación, porque aquí Dios me está usando y vamos a hacer una campaña. Amén, vamos. Tiene que cambiar de mentalidad. No se aferre a un lugar, hermano. Aférrese al cielo. Aférrese al Espíritu Santo. Pero su corazón no tiene que estar tembloroso porque mira un carro de color verde con blanco. Hay gente, hey, hermano, y no vaya para tal lugar porque mire ahí. ¿Y qué? Te puedes caminar a decir, hi, how are you? Amén. Sí. Ahora, ¿sabe que los miedosos, ¿sabe por qué tienen miedo los miedosos? Porque, porque no están bien con Dios. Esa es la realidad. Porque cuando uno está bien con Dios, mire, aunque le digan que tiene cáncer, aunque le digan, mire, le queda una hora de vida, ¿va a estar nervioso? ¿Va a estar, ay, cómo va a estar? Contento. Hasta cantando va a estar. Entonces, no son las circunstancias, es tu relación con Dios lo que va a marcar la diferencia. Ahora, regresando a segunda de Reyes, capítulo 5, verso 10. Dice, y Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate en el río Jordán 7 veces, y tu carne se te restaurará y quedarás limpio. Pero Naamán se enojó
y se iba diciendo, he aquí, yo pensé, seguramente él vendrá a mí y se le detendrá e invocará el nombre del Señor su Dios, moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. Ahora, por qué no se acercó Eliseo a Naamán? Porque estaba leproso. Y si Eliseo hubiera ido a orar por Naamán, ¿se hubiera sanado? ¿Ah? Si Eliseo hubiera hecho todo lo que este hombre pensó que Eliseo iba a hacer, ¿se hubiera sanado? No, porque no era Eliseo el que sanaba. Hay gente que dice, es que yo quiero que oren por mí, que me pongan la mano aquí. No, no, ese no es el. Era la obediencia. Ya Dios había hablado, ya Dios había determinado, porque Dios tenía ya una forma de tratar con este hombre. Y le dijo, no te voy a sanar así, así nomás. Vas a tener que ir al Jordán, te vas a tener que desvestir y vas a mostrar tu podredumbre a todos tus seguidores. ¿Sabe por qué mucha gente no prospera en Dios? Porque todavía es orgulloso y no quiere administración. Ay, pero ¿qué van a pensar de mí si se enteran lo que yo soy? Lo que yo hago. ¿Por qué Eliseo le dijo esto? Porque él estaba aplicando el mismo principio que Dios aplicaba con los leprosos. Vamos a Levítico capítulo 14. Verso 1 dice, y el Señor habló a Moisés diciendo, esta será la ley del leproso en los días de su purificación. Será llevado al sacerdote. Y el sacerdote saldrá fuera del campamento. ¿Por qué tenía que salir el sacerdote fuera del campamento? Porque el leproso no podía entrar al campamento. El leproso vivía fuera del campamento. El leproso no podía vivir en la comunidad. ¿Usted sabe por qué hay gente que viene tarde y se va temprano? Porque no puede estar en medio del pueblo de Dios. Porque está leproso. Si tú dices, es que a mí no me gusta convivir con los hermanos. ¿Sabes por qué? Porque tenés lepra espiritual. El leproso tenía que vivir fuera del campamento. Y entonces el sacerdote tenía que salir al leproso y examinarlo. Y cuando determinaba decía, ya no eres leproso. ¿Qué hacía? Dice el verso 3, dice, y el sacerdote saldrá fuera del campamento, el sacerdote lo examinará y si la infección ha sido sanada en el leproso, el sacerdote mandará tomar 2 avecillas vivas y limpias, madera de cedro, un cordón escarlata e hisopo para el que ha de ser purificado. Bueno, usted lo puede leer en su casa, solo estoy dando la cita. Pero mire lo que dice, verso 7. ¿Qué dice el verso 7? Después rociará, ¿cuántas veces? 7 veces
al que ha de ser purificado de la lepra, lo declarará limpio y soltará al ave viva en campo abierto. Entonces, como Eliseo no era sacerdote, pero era profeta. Por eso le hablé al principio, ¿a qué Dios te llamó? ¿Para qué Dios te comisionó? Porque va a usar a unos de una forma y va a usar a otros de otra forma. Pero los dos van al final a confirmar la sanidad de la lepra. Entonces el leproso iba ante el sacerdote y ya no era leproso, ya había pasado el proceso, ya era sano, y entonces ahora el sacerdote lo declaraba limpio, pero tenía que purificarlo 7 veces. Ahora, ¿qué hizo Eliseo? Le dijo, yo no voy a hacerlo como lo hacen los sacerdotes, pero vete al Jordán. Por eso es que nosotros, hermanos, no podemos juzgar la forma en que Dios trabaja con nosotros y querer que Dios trabaje de la misma manera con todos. Aquí lo que cuenta es el resultado. ¿Ajá? Sí, porque algunos dicen, pero es que Dios a mí me trató así, entonces te tiene que tratar a ti así. No. Aquí lo que cuenta es, ¿ya no eres leproso? No, yo tampoco. ¿Y cómo te purificaron? Bueno, a mí me purificó un sacerdote y a ti, a mí un profeta. ¿Y cómo te purificó el sacerdote? Así rociándome 7 veces. ¿Y a ti cómo te purificó el leproso? El profeta, ¿cómo te purificó? Sumergiéndome 7 veces en el agua. Por eso no trates de imitar la forma en que Dios usa a una persona. Dios te va a usar a ti diferente. Y no estés juzgando y decir, ay, pero es que así no debe de hacerlo. ¿Y usted por qué se pone a opinar cómo Dios va a usar a alguien? A mí Dios me usa como Él quiere usarme. A Dios te va a usar a ti como Dios quiera usarte. Hay gente que, por ejemplo, que dice, vamos a orar y si no cae al suelo, ay, Dios no me ministró. Si no está en la caída, la bendición, hermano. Ya ni que fuera lucha libre de 2 o 3 caídas. Hay gente que dice, ay, yo no recibí bendición porque no caí. Lo que importa es el resultado. Pero los dos tenían que obedecer. No iban a hacer las cosas a su manera. Y los dos iban a ser declarados limpios por un ministro de Dios. Ahora, regresando otra vez a segundo libro de Reyes. Uy, ya se me fue el tiempo, hermano. Perdón. Vamos a dejar hasta ahí entonces. En segundo libro de Reyes. Vamos a seguir con esto porque no metimos todavía a Naamán al río. Solo lo mandamos al río nada más. Ajá. Entonces, ahí Naamán se enojó, el verso 11, se enojó y se iba. Verso 13 dice, pero sus siervos se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te hubiera dicho que hicieras alguna gran cosa, ¿no lo hubieras hecho? ¿Cuánto más cuando te dice, lávate y quedarás limpio? Entonces, cuando Jesús le estaba lavando los pies a Pedro, después que él estaba haciendo eso, mientras estaba haciendo eso, dijo,
Cuando Pedro le dijo, báñame, ¿qué le dijo el Señor a Pedro? Ya ustedes están limpios. ¿Por qué estaban limpios? Dice, por la palabra. Por eso es importante, hermano, que esta palabra nos limpie nuestra vida. Por eso tenemos escuelas bíblicas los días lunes. Solo que estos 2 lunes no van a haber por causa del retiro de los niños. Pero tienes que llenarte de la palabra de Dios. Sobre todo por los tiempos que estamos viviendo. Si me manda un micrófono rápido, por favor. Porque estamos dando oportunidad así rápido a testimonios de sanidad. Ahorita estamos hablando de testimonios de sanidad. Y Dios está haciendo esto, ¿sabe por qué? Porque Dios quiere sanarnos a todos. Dios quiere hacer milagros, ya lo ha estado haciendo y lo va a seguir haciendo. Así que Alex, dale ahí a Alex el micrófono. 3 minutos, rápido así. No predicar, contar lo que Dios hizo por ti. ¿Okay? No quiero que vengan aquí a predicar. Gloria a Dios. Yo le doy la gloria a Dios, hermano, porque fíjese que una vez yo no quería ir a un retiro, ¿verdad? Y me fui lejos a trabajar, ¿verdad? Como nos dijo que no predicar. Me fui lejos a trabajar, hermano, y resulta que allá el Señor, de una u otra manera, me caí de un 3er piso, ¿verdad? Y caí parado en la tierra, hermano, y se me quebró el tobillo, ¿verdad? Se me quebró mi pie. Y resulta que el Señor me dijo, sea como seas, tienes que ir a ese retiro, ¿verdad? Y le dije, Señor, pero así voy a ir, me da vergüenza. Yo ya dije que no iba a ir y había pagado mi retiro, había pagado todo. Me dice, tú vas a ir porque tienes que ir. Y resulta que me vine otra vez, me trajo mi patrón para Austin otra vez, andaba fuera de Austin. Y resulta que después que yo regresé a mi casa, le dije a un hermano, ¿puedes pasar por mí? Yo necesito ir a ese retiro, ¿verdad? Entonces, allá, hermano, no me importaba andar danzando con mi pie quebrado, no me importaba andar remolineando, hermano. Yo me agarraba de las sillas de una u otra manera y yo pude experimentar la sanidad en ese retiro cuando el Señor, hermano, yo me quité mi bota, yo me quité mi yeso que andaba y danzaba libre, hermano, porque el Señor ahí en ese lugar me sanó. Y la otra es, mire, ahorita voy, la otra es que se me volteó una máquina de un patrón, fíjese. Y yo, hermano, en mi desesperación, en mi angustia, la máquina es bien grande de hacer mezcla. Y resulta que yo, con toda mi fuerza, yo la levanté y sentí en mi espalda, hermano, se me desniveló toda la columna, ¿verdad? Y yo ya estaba harto de ir al quiropráctico y que me pusieran cosas. Y le dije yo al Señor, ya estoy harto de venir aquí, ya no quiero venir a este lugar, porque siempre que vengo es algo peor, ¿verdad? Y hermano, en un culto en este lugar, el Señor, hermano, sanó mi columna. Yo no volví a sentir dolor. Yo, porque cree que danzo y le alabo al Señor, no me importa lo que me digan, pero por eso yo alabo al Señor y lo glorifico a Él, ¿verdad? Porque Él sanó mi columna, hermano. Él sanó mi columna. Bendiciones, hermanos. Bueno, yo vengo de una familia que mis tías, mis primos y sus hijos tienen diabetes. Entonces a mí en el año 2015-2016 me diagnosticaron con diabetes tipo 2. Yo fui a emergencia, yo no sabía, yo solo me empecé a sentir mal. Bueno, ahí empezó un proceso en mi vida. Yo le pedí a Dios que me perdonara porque mi pastor ya había hecho las ferias y a mí me habían salido 2 puntos arriba y él me dijo, cuidado, en esta iglesia estuvieron clases de cocina,
vino un doctor a dar clases y yo ignoré. Cuando yo llegué a esa sala de emergencia, yo iba con los números del diabetes bien altos. Yo me empecé a tratar con un médico aquí en Austin y después antes yo le pedí a Dios que me sanara. Entonces yo empecé a ir a romper con esas maldiciones, ir a ministración, pero en ese tiempo yo no miraba los resultados. Yo solamente miraba esos números altos y por más de lo que yo hacía, yo no miraba. Después, en ese tiempo, yo me desesperé al no mirar eso. Yo decía, Señor, primero yo le pedía perdón por lo que yo había sido negligente. Después yo le decía, Señor, yo llegué a decirle, Señor, yo no miro ni un resultado. Yo creo que tú ya no me amas. Y de veras que el Señor ha sido misericordioso conmigo. Y Él usó a una hermana y me dijo que Él me amaba. Yo no podía escuchar la voz de Dios. En el año pasado, y seguía yo con las ministraciones. Hace 2 años, yo fui al médico y me dijo, sí, tú eres diabética y tú eres de insulina, tú deberías de estar usando insulina. Y eso es lo que yo no quería. Mi abuela, mis primos, mis tíos habían muerto usando insulina. Mi abuela le habían amputado ya un pie y yo no quería. Decía, Señor, ayúdame. Ayúdame, porque yo en mi humanidad yo ya no podía hacer nada. Y me dijo ese doctor, tú puedes. Y me empezó a tratar y los números se empezaron a controlar. Pero igual controlado, pero si yo me quitaba el medicamento, los números volvían a subir. Entonces, mi pastor en un servicio, él oró y yo recibí esa sanidad, pero yo no miraba porque yo lo quería yo. Señor, ayúdame yo. En mi humanidad, yo quería la sanidad, yo quería estar bien, pero yo no sabía el propósito. Y yo le pedía a Él, Señor, yo necesito. El año pasado yo regresé a Colombia y oraron allá por mí y mi respuesta fue, Señor, gracias por lo que tú hiciste. Yo ya recibo esa sanidad, Señor, pero si yo la miro hoy, la miro mañana, la miro el próximo año, Señor, tú ya me la diste. Yo lo creo. Entonces, así pasó el año pasado. Este año yo les puedo decir que mi esposo fue a Colombia hace 2 meses y allá oraron y estaban orando por sanidad y él pasó enfrente y dijo, no, mi esposa está en Estados Unidos, pero está enferma. Yo ese en vivo no lo miré, solo que alguien me lo compartió. Pero cuando yo empecé a mirar ese en vivo, decía, Señor, este eres tú. Porque yo empecé a sentir en mi cuerpo lo que Dios estaba haciendo. Y bueno, así pasó. Y yo decía, Señor, yo sé que este eres tú. Y luego Él me dijo a las 2, como cerca de las 2 semanas, dijo, ve y cómprate lo necesario que se usa para revisarse la azúcar. Entonces yo me fui rápido a la tienda y lo compré y yo quería ya regresar a estar en mi casa para poder hacerme esos exámenes, ese chequeo que se hace, que es en unos segundos. Y entonces cuando yo miré esos resultados que empezaron a salir, yo me quedé, ¡oh! Porque un diabético, si usted tiene un 80, eso no es nada, es normal.
Pero cuando usted ya mira un 130, 140, 150 o más, como yo que tenía 240, eso ya era un milagro. Entonces yo me quedé revisándome la sangre 1 hora antes, 1 hora después, 2 horas después de comer, y yo ya no vi ni un número alto. Y me lo revisé y no salió. Gloria a Dios. Pero todo era porque yo lo pedía para mí. Señor, pero Dios es grande. Amén. Bendiciones, hermanos. Mire que era un testimonio grande y lo pude condensar en unos minutos. Pues mi testimonio, hermanos, déjeme decirle que hace unos años yo caí con una pancreatitis aguda. Si alguien sabe que es una pancreatitis aguda, usted sabe que es una enfermedad muy grave. Y yo fui a parar al hospital, hermanos, ya muy, muy grave de la pancreatitis, y desgraciadamente en ese momento me mandan de regreso a mi casa. Pero me quedé en la cafetería y mi madre trabajaba ahí y me dijo, tómate un jugo. Pero yo ya venía, pues el Señor ya me venía hablando, ¿verdad? Que yo me humillara, y yo no lo había hecho. Y cuando yo tomo ese jugo, hermanos, fue lo que detonó la bomba en mi cuerpo, porque en ese momento sentí como literalmente se reventó algo en mi estómago y me fui de espaldas. Perdí el conocimiento porque mi páncreas se reventó. Empezó a sangrar y hubo una hemorragia. Cuando yo vine a despertar, hermanos, estaba entubada por todos lados. Pero lo impactante de esto, hermanos, y yo no me canso siempre de contarlo, es de que, como decía mi apóstol ahorita, te pueden decir que 1 hora tienes de vida, pero quien hace la última voluntad es el Señor. Porque a mí literalmente, está mi hermana, está mi cuñado, mis testigos de ese día, donde literalmente me dieron 3 horas de vida, hermanos. Porque cuando los médicos me entraron a la emergencia, mire, literalmente mi estómago se hinchó acostada en la camilla como que hubiese tenido 9 meses de embarazo, hermano, donde mi cuerpo iba a reventar por la hemorragia porque no la podían detener. El líquido pancreático ya había hecho averías en todos mis órganos. Y hoy cuando a mis padres le dijeron, le vamos a dar, mira, el diagnóstico, la verdad, ella ya está más allá, le dijo que aquí 3 horas le damos si bien le va, porque si en esas 3 horas ella no evoluciona, le dijo, vamos a hacerle la tracectomía más profunda y la vamos a inducir a un coma. Y ahí pues me explicaron que la hemorragia interna del páncreas ya compromete todos tus órganos y te puede dar muerte cerebral. Así era de grave, hermanos. Pero ahí tenía el Señor un propósito grandísimo, porque antes de que a mí, me metieron a cuidados intensivos, ahí estaba, ya tenía todo encima, sondas por todos lados, hermanos, porque necesitaban drenarme todo lo que estaba saliendo de mi cuerpo y la sangre. Y me dijeron de que iban a esperar ese tiempo, pero lo maravilloso es que antes de que pasara ese tiempo, pasaron unas ancianas orando por mí, las que van en los hospitales. Y recuerdo que una me dijo, ¿tú quieres ser sana? Me dijo, yo le dije, sí, el Señor lo va a hacer, pero tienes que creer y tienes que servirle al Señor siempre. Y solo eso me dijeron y me oraron. Entró mi papá, mi mamá, recuerdo oír a mi mamá pegando gritos, saliendo, despidiéndose de mí. Mi papá oró, no sé qué oró, ya no recuerdo, pero en cuestión de minutos, hermanos, yo me quedé en ese cuarto, porque allá en mi país los hospitales son generales, hay 3 o 4 en el mismo lugar, y habíamos 3 con la misma enfermedad. Pero en ese momento creo que empecé literalmente a irme, y oí los pasos de la muerte que venían de cama en cama. Y oí los pasos que se iban acercando, y cuando se llegaron a mí, hermanos, literalmente me empecé a salir por la boca.
Y pude sentir cómo iba dejando los dedos de mis pies, pude sentir cómo iba por mi medio pie, por los talones. Pero cuando yo llegué aquí a las rodillas, hermano, yo no sé si fue mi espíritu, mi alma o literalmente, yo solo pude gritar, Señor. Pero fue desgarrador para mí eso. Y sentí un miedo, hermanos, pero una velocidad tan tremenda que yo iba para abajo. O yo no sé para dónde iba, pero lo pude sentir el miedo, un miedo que jamás he vuelto a sentir en mi vida. Y en ese momento que mi alma, mi espíritu, no sé, grita Señor, yo pude sentir una mano poderosa en mi cabeza que hizo regresarme, hermano. Y cuando yo regreso sentí donde topé en mis pies y me quedé así. Y la máquina sonó el pi. Yo solo recuerdo oír voces. Me empezaron a reanimar. Ya no pude sentir ahí, hermanos. Yo sé que yo me morí y que el Señor en su misericordia me resucitó para dar testimonio de que Él es un Dios fiel, un Dios que sana, un Dios que restaura. Y cuando yo despierto ya de ese dormir, hermanos, el diagnóstico seguía siendo igual o tal vez un poco peor. Y solo recuerdo que en la primera mañana de ese siguiente día, el Señor, yo sé que es el Señor el que mandó un ángel, hermano, porque entró una enfermera morenita, y recuerdo bien su rostro. Y no me dijo nada, solo llevaba una jeringa como tipo de insulina, las larguititas, delgaditas, y me puso un pinchazo en la pierna. Y los doctores decían que la medicina no estaba haciendo efecto. Llega el otro día y vuelve a hacer lo mismo ella, pero nunca me habló. Y llega el tercer día y ella me vuelve a inyectar. Y en ese tercer día, hermano, el milagro de sanidad se hizo visible, porque los médicos no daban razón el por qué yo estaba viva cuando realmente todos mis órganos ya estaban comprometidos. Empezó a drenar la sangre, empezó a drenar todo. Y después se acercó el doctor conmigo y me dijo: te voy a llamar Milagro. ¿Por qué? Le dije yo, pero no sé si se lo dije bien porque yo estaba mal. Me dijo: porque viste los que estaban a la par tuya. Me dijo: sí, había un hombre mayor y uno menor con la misma enfermedad tuya, y ellos se fueron, se murieron. Solo tú estás viva y tú eres un milagro. De que yo no lo sé, me dijo, pero eres un milagro. Y desde ese día, hermano, mire, cuando yo le dije al Señor que yo le iba a servir, hasta hoy en día yo le sigo sirviendo con todo mi corazón, con toda mi alma, hermano. Porque no se trata de que el Señor haga por nosotros, se trata de que como nosotros amamos a Dios, como le agradecemos. Y yo sigo creyendo en ese Dios vivo, en ese Dios que sana. Yo no sé si alguien tiene una necesidad grande, pero yo le puedo decir: el Señor sana, el Señor restaura, sana el alma y sana el cuerpo, hermanos. Yo le doy gloria y honra al Señor, porque yo soy un testimonio vivo de que el Señor resucita lo que ya está muerto. Preciosa y dulce unción, venga y repose sobre mí. Tu preciosa y dulce unción, venga y repose sobre mí. Aquí estoy dispuesto a recibir. Dile. Que pueda transmitir tu preciosa y dulce unción.
Recibe la unción para lo que Dios te ha constituido. Aquí estoy dispuesto a recibir, ser portador. Dios ha constituido tu vida para servirle. Hazlo con excelencia. Hazlo con excelencia. Prepárate. Atiende el llamado del Señor. Atiende el llamado de Dios. No hagas duro tu corazón. Que tu corazón no se endurezca. Ofrécete a Él. Que no seas tú como los hijos de los profetas, viendo cómo los demás están cruzando el Jordán para recibir la plenitud, para ser llenos del Espíritu de Dios. Sé tú también un vaso que reciba esa llenura y esa capacitación. A eso venimos, a este lugar. A eso venimos, a este lugar. Aprovecha. Dispuesto a recibir,